compartirles un pasaje de la palabra de Dios que dice lo siguiente. En Salmos 46, si gusta ir a Salmos 46, la palabra de Dios dice así. Salmos 46 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. El río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido será en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. El gran reformador, hermanos, Martín Lutero dijo que este era su salmo favorito. Este salmo proveyó la inspiración de su famoso himno, Castillo fuerte es nuestro Dios, a menudo considerado como el himno de batalla de la Reforma. Este salmo expresa también un tipo de seguridad, hermanos, y confianza en el Señor, que debería ser experiencia de cada creyente cuando enfrentamos o anticipamos las crisis de la vida, hermanos. Dios, hermanos, es el consuelo y la salvación de su pueblo en sus problemas, incluso en los desastres que sacuden al mundo entero, hermanos. Hoy, hermanos, nos hemos reunido para glorificar y honrar al Dios Todopoderoso, a nuestro Dios Salvador. Así que le invito a que me acompañen en oración, hermanos, y que preparemos nuestro corazón para alabar y glorificar el nombre del Señor. Amado Dios, le damos las gracias porque en su bondad, en su misericordia, en su soberanía, Señor, usted nos trajo hasta aquí, a este lugar. Así que le pedimos, Padre amado, que todo lo que se va a hacer el día de hoy, Señor, sea para su gloria y su honra, mi Dios. Que la música que se va a elevar a usted en estos momentos, los cánticos, nuestras voces, Señor, sea de su agrado, Padre amado. Que la predicación sea de su agrado también, Señor. Le pedimos su bendición, Padre, para Pastor Guillermo, que lo bendiga en la predicación de su palabra. Por los hermanos que vienen en camino, Señor, que nos bendiga, que nos ayude a estar en un mismo sentir, unánimes, gozosos, Padre, de que estamos en este lugar, Padre amado. Usted ha proveído lugar para que su palabra y sus hijos lo exalten y lo alaben a usted, Señor. Le agradecemos por todo, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Ahora sí se puede decir buenos días y no buenas tardes. Bueno, pongámonos de pie. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré
ser, que en todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y no eres paciente. Bondadoso es tu corazón. Todo lo que has hecho yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar, que en todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Llena ese día cuando ya no tenga fuerza y se acerca tu gloria. Mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre más. Que en todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré. El mundo busqué, no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y a tu amigo soy. Porque Dios de los montes es Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Porque no hay nada, no hay nada, nada mejor.
esperanza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas hacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Amén. Pueden tomar su asiento. No hay nada mejor que estar hoy presente donde se comparte el Evangelio, donde se predica la palabra de Dios, en donde juntos, en hermandad, como un cuerpo en Cristo, adoramos y glorificamos al único Dios y Salvador, al Señor Jesucristo. Quiero dar las gracias a Dios primeramente por la vida de cada uno de ustedes, hermanos, por tomar el tiempo y estar presentes acá, ¿no? Sé que no es fácil, los cambios no son fáciles, hermanos, pero son buenos. Los cambios son buenos para nuestras vidas. No estamos acostumbrados, pero hermanos, lo hacemos para el Señor, ¿no? Y eso es lo que importa. Así que le invito, hermanos, para que prepare su corazón. Vamos a preparar nuestros corazones para ofrendarle y diezmar al Señor, ¿no? Con un corazón agradecido. Y quisiera leer un pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. Y la palabra de Dios dice así, y leo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro corazón, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermanos, nuestras oraciones privadas, diezmos y ofrendas han de estar marcados por un velo, escúcheme, de privacidad ante usted y Dios. Esto limita la ambición pecaminosa de ser alabado por otros. Dios recompensa a los que buscan en fe la obra eficaz del Espíritu Santo. Hay unas preguntas, preguntas que quiero hacerle. ¿Esto te consuela pensar que lo que el cristiano hace para la gloria de Dios no será descuidado ni olvidado en tu vida? ¿O cómo al ver a Dios como tu Padre cambia la manera de cómo ves el dinero, las posiciones y las necesidades de la vida que tenemos cada día? Hermanos, somos muy privilegiados, somos dichosos, bienaventurados de que vivimos en un país donde hay abundancia. Hay otros países donde no hay lo que usted tiene en casa y lo que yo tengo en casa. Somos bien bendecidos, hermanos, así que preparemos nuestro corazón para ofrendarle y diezmarle a aquel que nos da todas las cosas. Oremos. Amado Dios, en esta preciosa mañana, Señor, del domingo, le damos la gloria y la honra solamente a usted, Señor. Y en esta mañana reconocemos y sabemos, Padre amado, que usted es el único que es el proveedor de nuestras vidas. Así que queremos ofrendar, queremos diezmar con un corazón gozoso
alegre a usted, Señor. Y le suplicamos que estos diezmos, Padre amado, se puedan multiplicar, Señor, para que su obra se lleve a cabo, Señor, en esta tierra. Le agradecemos, Padre, por todo lo que usted nos da, Señor. Pido por los hermanos que pueden ofrendar, que pueden diezmar, que les bendiga. Y también por aquellos hermanos que no pueden ofrendar ni diezmar, que les bendiga. Por aquellos hermanos que quizás se han quedado sin trabajo, Padre amado, que usted les provea trabajo, Señor. Pero mientras tanto, Señor, ayúdenos a que en este momento nuestro único enfoque, nuestro único gozo sea glorificarle, exaltarle por todo lo alto, Señor. En su nombre le damos la gloria y la honra solamente a usted, en Cristo Jesús. Amén. Muros rodeando estoy, pensé que caerían, mas nunca me has fallado, Dios. Espera terminará, sé que ya has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Y confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Noche ya acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. Confiaré, tu promesa sigue en pie, eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Confiado andaré, tu promesa
promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Yo sé que tú Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. En el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel. Amén. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de abrir el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación,
y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Solo queremos tomar un momento, Señor, para adorarte, como es digno de ti, como merece el Cordero, cuya sangre y cuyo sacrificio cambió toda nuestra vida. Tú mereces la gloria, Señor. En toda circunstancia reconocemos tu soberanía y tu propósito. Te agradecemos por estar aquí hoy. Te agradecemos por abrir esta puerta para que podamos continuar, Señor, con nuestra iglesia. Está en tus manos. Clamamos a ti. Buscamos tu dirección, buscamos tu sabiduría, nos arrojamos delante de tu presencia, suplicando, Señor, que nos hagas dignos de poder servirte, que nos des el gran privilegio de ser parte de tu ministerio, de tu cuerpo, y de ser una bendición para esta comunidad, reflejando el amor de Cristo. Señor, a ti sea gloria. Gracias por cada uno de los que estamos aquí reunidos. Tu nombre y solo tu nombre sea exaltado. Solo tu nombre, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo se sienten? ¿Más cómodos o menos cómodos o cómo? ¿Están más suaves los asientos? ¿Sí? ¿Más oscuros? ¿Se van a empezar a dormir más pronto en el sermón? Híjole, vamos a tener que hacer un ministerio del despertador, ¿verdad? O algo así, porque yo no sé cómo le vamos a hacer para mantenerlos despiertos. Miren, hermanos, antes de pasar a la predicación, tenemos varias cositas que vamos a hacer el día de hoy, pero lo primero es, en esta semana, les he pedido a algunos de ustedes, a los que tuvieran en su corazón, la decisión de ayunar el día de hoy, porque vamos a orar por la familia Aguilar, por nuestro hermano Aldo, así que les voy a pedir que pasen, por favor, pasen aquí, si son tan amables. Hermanos, no sé si pueden ayudarles, ¿verdad? Voy a pedirle al hermano Elías y al hermano Palmer que vengan por acá, no sé si está el hermano Palmer, vengan por acá, por favor. Sí. Y vamos a orar por nuestros hermanos. Como ustedes saben, Aldito tiene una cirugía el día de mañana, sí, y es una cirugía seria, es una cirugía en su cerebro, es un asunto delicado y de hecho había sido una decisión que había sido difícil para nuestros hermanos Aguilar tomar, porque los riesgos de esta cirugía son altos. Sí. Pero sabemos que la vida de ellos está en las manos del Señor y siempre que pienso en la familia de ustedes, hermanos, y en Aldo, y ahorita lo estaba escuchando cantar, me estaba quebrando el corazón, porque siempre me acuerdo del pasaje de Juan 9. En Juan 9 los discípulos miran a un joven que nació ciego y entonces en ese tiempo la idea es, bueno, si está enfermo es porque alguien pecó en la familia y Dios lo está castigando. Los discípulos le hacen esa pregunta a Jesús: ¿quién pecó? ¿Los papás o él o quién? Y Jesús les dice que este niño estaba ciego no porque alguno de ellos pecó,
sino para que la gloria de Dios se manifestara en él. Y entonces Jesús sana al joven ciego y la gloria de Dios se manifiesta. Y la razón de esa enfermedad entonces es que la gracia de Cristo brilla a través de eso. Ahorita escuchando a Aldo cantar la última frase de una de las canciones, cuando él dice, tú siempre has sido fiel, pienso en las cosas que este joven ha pasado, ¿sí? Y que esta familia ha pasado, y que hay una medida de gracia muy particular de parte de Dios y del Señor que brilla en los corazones, que pueden glorificar a Dios en medio de estas situaciones. ¿Me explico? ¿Para qué es esta situación? Para que la gracia y la gloria de Dios brille, para que Cristo sea glorificado. Así como también Pablo lo dijo alguna vez, que Cristo sea glorificado en mi cuerpo, sea por vida o sea por muerte. Y mis hermanos, nuestro anhelo, nuestra oración, Aldito, nuestra oración por ti, mi hijo, ¿sí? Es que la gracia de Dios te siga fortaleciendo y te siga alentando, y que tú siempre recuerdes que quien te sostiene es el Señor, que Él es el que te da la gracia y la fortaleza para salir adelante, y que no tengas temor, porque en todo momento donde estés y en la situación que estés, Él va a estar contigo, y mañana cuando estés ahí en la cirugía, Él va a estar contigo, como siempre lo ha estado, ¿sí? Y Él te va a proteger y te va a cuidar con su gracia, ¿sí? Entonces, glorificando al Señor y mirando que todo lo que está ocurriendo es para glorificar a Cristo, escuchar a este joven decir, Señor, tú eres fiel, y glorificarle con la pasión y el amor que lo hace, es un testimonio de la gracia de Dios, hermanos. Y también es un reto para todos nosotros, ¿sí? Para todos nosotros respecto a la manera como nosotros vivimos el aspecto de la gracia de Dios en nuestra vida. Vamos a orar por nuestros hermanos. Hermanos, por favor, vengan. Si son tan amables, y le voy a pedir al hermano Elías que ore primero. Y vamos a poner nuestras manos sobre Aldo, por favor, y después yo voy a orar. Amado Dios, le damos la gloria y la honra solamente a usted, porque usted es el único digno que merece ser alabado y glorificado. Así que estamos en este día, Padre amado, orando por nuestro hermano Aldo. Sabemos que usted en su soberanía, usted tiene el control y el poder para que él sane. Y sabemos que todo lo que está haciendo por medio en su vida de Aldo, Señor, es para que su nombre sea glorificado, Señor. Le agradecemos que a través de la vida de Aldo muchos han visto su vida, su fe, que él permanece, Señor, y él sigue siendo fiel a usted, Padre amado. Así que le pedimos que lo bendiga mañana, que tendrá esta cirugía, Señor, en el hospital. Pedimos que lo bendiga grandemente, que se haga conforme su voluntad, Padre amado, en la vida de Aldo. Mientras tanto, pedimos por nuestros hermanos, Germán, Wendy, sus hermanos de Aldo, Señor, que estén fuertes, unidos más que siempre, más que nunca, Señor, apoyando y animando a Aldo, Señor, sabiendo que nos espera un mejor lugar, Señor, donde vamos con usted, Señor. Pero sabemos que bendiga a Aldo, Señor. Le pedimos que lo proteja, que lo cuide, si es su voluntad, que le sane, Señor, y que todo esto salga bien, Señor, y que todo sea para su gloria y su honra, Padre amado. Todo esto lo pedimos en su santo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Padre amado, en estos momentos es cuando nosotros ponemos y volteamos nuestra cara hacia ti, Padre, pidiendo por tu misericordia y reconociendo también, Padre, el gran amor que tienes por todos y cada uno de nosotros. El día de hoy, Padre, queremos pedirte por nuestro hermano Aldo, nuestro amado hermano Aldo, y por nuestra amada familia Aguilar, Padre. También, Señor, te pedimos por ellos y te damos gracias, Padre, por el enorme privilegio de haberlos conocido y de tener una relación tan cercana, Señor, en el cual se manifiesta el vínculo que tenemos contigo, Padre, el del amor. Los amamos y deseamos, Señor, con todo nuestro corazón que tú mañana obres, Padre. Pero sabemos, Padre, también que tu soberanía es un atributo tuyo, Señor, y sabemos que también que tu voluntad es perfecta en todo, que ese pensamiento es el que debe prevalecer en nuestros corazones y en nuestras mentes
de acuerdo a las circunstancias, Señor. No importa lo que pase, sino que estamos unidos a ti y no desaparecemos, Señor. Seguimos adelante y gracias por la vida eterna que nos has dado y que es la esperanza que nos alienta a seguir adelante. Te pedimos que obres en esta familia, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Padre, gracias una vez más por nuestros hermanos. Yo quiero pedirte en esta tarde, este es el deseo de nuestro corazón, el deseo de esta iglesia, el deseo de estos padres, de sus hermanos, el deseo de todos nosotros. Queremos ver a Aldo bien, Señor. Así que yo te suplico que mañana esta cirugía sea exitosa. Permite que la cirugía alcance los objetivos que se pretenden y aún más. Y dale a este jovencito, dale a Aldo, Señor, estabilidad en su cuerpo físico, para que los dolores, las molestias, las incomodidades, las dificultades se vayan. Y consérvalo fuerte, consérvalo saludable, consérvalo con ánimo, para que pueda seguir siendo un testimonio vivo de tu gloria y de tu obra en los corazones humildes y sencillos que te aman y te buscan, Señor. Dale a este joven, Padre, esto. Contesta nuestra oración. La ponemos delante de ti con todo nuestro corazón y la hacemos para que tu nombre sea glorificado. Así que, Señor, bendice. Bendice también mucho a Wendy, a Germán. Dales consuelo, ánimo, aliento, fortaleza en los momentos de cansancio, Señor, de fatiga, de desaliento. Bendice a sus jóvenes hermanos también. Dales a ellos mucho de tu gracia para mirar tu mano a través de todo esto, tomar decisiones sabias en su vida y caminar contigo. Padre, encomendamos a esta preciosa familia en tus manos. A ti sea toda gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, les amamos mucho. Que el Señor les bendiga. Señor. En lo que podamos servirles. ¿Okay? Hermanos, Dios les bendiga. Sí, quédense aquí, por favor. Hermanos, les voy a suplicar que el día de mañana, ¿a qué hora es la cirugía, hermanos? ¿De la mañana? A las 7:30 de la mañana. Mañana, por favor, cuando ore por la mañana, acuérdense de orar por Aldo, ¿sí? Y les pedí a todos que ayunaran. El propósito del ayuno es ubicar nuestras mentes, nuestros corazones y nuestros pensamientos en esta necesidad y presentarla delante de Dios como algo que es muy urgente, que es muy necesario. El ayuno, un día vamos a hablar con más detalle de esto, no es un poder en sí mismo, pero es simple y sencillamente el sentimiento de la urgencia, cuando le pedimos a Dios algo con mucha urgencia y necesidad. Y yo creo que pedirle a Dios porque el cuerpo de Aldo esté estable y funcional es algo que es urgente, hermanos. Les suplico que oren así. Muy bien, vamos a la palabra de Dios y voy a pedirles que abran su Biblia en Efesios capítulo 5 y voy a retomar lo que había estado enseñando sobre la vida de la familia. En las próximas semanas voy a tomar algunas semanas, hermanos, que no voy a estar aquí y quería terminar algunos de estos sermones antes de irme. Así que venga conmigo, por favor, a Efesios capítulo 5 y voy a comenzar a leer del versículo 21 y voy a leer, dice la palabra de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y de esto hablé en un sermón anterior, donde la pregunta era ¿quién tiene la autoridad en el hogar? Y concluimos que la autoridad es algo que solo le pertenece a Dios. La autoridad última, quien tiene la autoridad completa y absoluta, es Dios. Pero las autoridades que se establecen en el ámbito humano son autoridades que a quienes Dios les ha delegado esta capacidad o este poder de autoridad.
Entonces, en este caso, de acuerdo a lo que este pasaje nos enseña, debemos concluir que el varón es la autoridad en el hogar, ¿sí? Y de nuevo, esto necesitamos entender lo que el concepto de autoridad es. ¿Qué es la autoridad? La autoridad es la representación, ¿sí?, de la autoridad de Dios. Entonces, una de las cosas que traté de hacer en ese sermón es ser muy cuidadoso de ayudarles a los varones a entender que el hecho de que usted es la autoridad en el hogar no significa que usted puede hacer lo que usted quiera, ¿sí?, sino que la autoridad en el hogar, porque usted es un representante de la autoridad de Dios, al contrario, usted tiene una gran responsabilidad ante Dios, porque Dios le está delegando a usted algo que es muy preciado, muy sagrado, muy delicado y muy importante, y algo por lo cual Dios le va a llamar a cuentas, ¿sí? Así que existe una cadena de autoridad, aún dentro de la relación. Nosotros cuando miramos a las personas de la Trinidad, vemos que por lo menos antes de la fundación del mundo hubo esta cadena de autoridad. ¿En qué sentido? La Escritura nos dice que el Padre es cabeza y Cristo, ¿verdad?, se sujeta al Padre. Cuando Él vino al mundo, Él dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre que me envió. Él vino en sujeción. Y así también en 1 Corintios 11:3 nos dice, así también Cristo es la cabeza del hombre o del varón y el varón la cabeza de la mujer. Y si seguimos con esa cadena de autoridad diríamos, y la mujer es cabeza de los hijos. Entonces existe una cadena de autoridad, pero todas estas autoridades representan la autoridad de Dios. Así que el hombre que entiende esto debe llevar a cabo su, ¿cómo se dice? Debe llevar a cabo esta autoridad en el temor de Dios, en el entendimiento que este poder o esta responsabilidad, esta capacidad que Dios me ha dado es demasiado sagrada como para que yo la maneje de una manera irresponsable o la maneje de acuerdo a mis pasiones, a mis deseos, a lo que yo quiero, a lo que yo anhelo, a mis caprichos, a lo que me conviene, a lo que me gusta o lo que no me gusta. No, esa no es la manera como Dios te ha puesto a ti para que tú seas una autoridad en tu hogar. Dios te puso ahí para que representes la autoridad de Cristo, ¿sí? Y eso es lo que eres. Literalmente lo que eres un representante de la autoridad de Dios. Y por eso ustedes ven que en el pasaje dice, por supuesto está hablando a las mujeres y después vamos a ver la aplicación a las mujeres. Después eso lo vamos a ver más adelante. Pero en el versículo 23 leo de nuevo, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia, miren la comparación, como la iglesia está sujeta a Cristo, dice, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Okay. Después vamos a hablar a las esposas. Pero usted ve que la comparación que se hace, la comparación es cómo la iglesia se sujeta a Cristo. ¿Cómo se sujeta la iglesia a Cristo? La iglesia debe estar sujeta a Cristo. Y esta es una discusión que aquí, desde que yo llegué, he estado tratando de enseñar. ¿Por qué? Porque muchas veces consideramos y pensamos que la iglesia debe estar sujeta a los deseos de ciertas personas en la iglesia que son quienes más influyen en la iglesia. No. La iglesia debe sujetarse ¿a quién? A Cristo, debe hacer aquellas cosas que glorifican a Cristo, debe vivir en obediencia a la palabra de Dios, debe hacer aquellas cosas que le son mandadas a hacer y debe de honrar al Señor por encima de todas las cosas. Y a pesar de quién sea, y enójese quien se enoje, moléstese quien se moleste, la iglesia tiene que ser fiel en su honra y en su honor al Señor. Pero también la Escritura nos dice aquí, así también los maridos deben y tienen esta autoridad en el hogar. Pero ¿cómo? ¿Cómo debe llevar el varón esta responsabilidad? En el versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hay varias analogías aquí. Por supuesto, está la analogía del novio y la novia. Y la analogía del novio y la novia es: Cristo amó a la iglesia como su novia y la amó de una manera real. El amor con el cual Cristo amó a la iglesia no es un amor basado solamente en actitudes emocionales o pasionales, sino es un amor basado en la genuinidad de obras que manifiestan clara y verdaderamente ese amor. ¿De qué manera amó Cristo a la iglesia? Sacrificándose por ella. Debemos entender que la Escritura, cuando nos dice que el Hijo de Dios se humilló, por ejemplo en Filipenses 2, que nos dice que Él se humilló haciéndose hombre, usted debe entender que ya tan solo el hecho de que el Dios infinito, creador de todas las cosas, tomara forma humana y entrara en el mundo, ya ese simple hecho era un acto de profunda humillación. ¿Sí? Dios haciéndose humano para entrar en nuestra historia y para experimentar lo mismo que nosotros experimentamos, sentir lo mismo que sentimos, tener las mismas experiencias que nosotros tenemos. Eso, hermanos, es un acto de humillación. Pero no solamente se humilló hasta ese punto, sino también además dice la Escritura que se humilló en calidad de hombre, porque Él dijo: yo no vine a ser servido, sino vine a ¿qué? Vine a servir. Y después, aún estando en la condición de hombre, dice que fue obediente a su Padre y obediente hasta la muerte. Y aquí está el carácter de Cristo. El carácter de Cristo es el perfecto reflejo de la gloria de Dios en un ser humano, en un varón. ¿En qué sentido? Cristo obedeció a su Padre hasta las últimas consecuencias. Y lo obedeció hasta las últimas consecuencias porque nos dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Las últimas consecuencias en la muerte de Cristo representaban la peor de las muertes, no solamente en el sentido de lo terrible que había de resultar el dolor físico, sino en el hecho de lo que la crucifixión era. No es nada más el asunto de qué doloroso y qué tortura tan horrible es la crucifixión, sino es el asunto de terminar con la reputación de Él, humillarlo hasta el extremo. ¿Sí me explico? En la cruz morían los peores criminales. Quien era puesto en una cruz era manifestado como la peor de las personas, el punto más bajo de la experiencia humana, del ser humano. Esos eran los que eran puestos en una cruz. Y Cristo fue puesto en una cruz para humillarlo en todos los aspectos como ser humano. Y dice aquí que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. También nos dice que se entregó con un propósito. ¿Cuál fue ese propósito? Dice, para santificarla. Así que se entregó por la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Eso existe algo glorioso y maravilloso en este aspecto, en el hecho de que Cristo se sacrificó por la iglesia con el propósito de que la iglesia fuera limpiada, fuera purificada. ¿Sí? Cristo murió para salvarnos. Hay muchas razones, pero una de ellas es murió para salvarnos, pero salvarnos como su iglesia y purificarnos, hacernos puros, limpios. A fin de presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida? ¿Qué es lo que Cristo está haciendo en la vida de cada uno de nosotros? Está purificando nuestros corazones para que nosotros podamos ser presentados delante de Él como personas que seamos parte de una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Ok. ¿Cómo se aplica esto a los
varones en el ámbito de la familia, porque Cristo se sacrificó por su iglesia para purificarla, santificarla, presentársela a sí mismo en una iglesia gloriosa. Y la Escritura me dice, así debes tú amar a tu esposa, así debes tú servirla, así debes tú ser con ella. ¿Qué es mi responsabilidad? Mi responsabilidad es sacrificarme por mi esposa. Mi amor, mi autoridad, mi forma de guiar a mi familia, la manera como manejo la autoridad en el hogar, no lo hago para mi complacencia propia, lo hago por amor y servicio a las necesidades de mi familia, de mi esposa y de mis hijos. Sus necesidades. Y ahí yo me voy a sacrificar. Pero quiero ser muy claro en esto. El sacrificio aquí no habla solamente del aspecto material. Nosotros, particularmente varones latinos, tenemos la idea de que toda nuestra responsabilidad como padres es proveer lo necesario para que nuestra familia sobreviva. Y está bien, es tu responsabilidad ser el proveedor principal en tu hogar. Eso no se discute. Pero tu responsabilidad no termina en ser el proveedor material. Tienes una responsabilidad muchísimo mayor, muchísimo más importante, muchísimo más que tiene de mayores consecuencias. ¿Cuál es esta? Dios te ha puesto en esa familia para que tú seas el reflejo de Cristo, de la autoridad de Cristo a tu familia. Y la meta, el propósito, la agenda de Dios es formar en Cristo el carácter de cada uno de nosotros. Y si tú eres el varón, tú tienes que ser el responsable por enseñar, guiar, dirigir a tu familia a Dios. Cuando las familias tienen esta situación que son las esposas, las que guían a la familia espiritualmente. Ningún reproche para las hermanas que hacen esto. Porque muchas veces lo hacen, ¿por qué? Porque el varón no lo hace. Y si el varón no lo hace, entonces la mujer tiene que hacerlo. ¿Sí me explico? Pero dime una cosa, ¿no es acaso tu responsabilidad? ¿Quién tiene que enseñar la palabra de Dios a tu familia? ¿Quién tiene que enseñarle la palabra de Dios a tu esposa? Dice aquí que Cristo se sacrificó para santificar y purificar a su iglesia. Tú tienes que hacer lo mismo. Entonces tú tienes la responsabilidad de traer la enseñanza de la palabra de Dios a la vida de tu esposa, de tu familia, para que ellos sean purificados a través del conocimiento de la palabra de Dios. Es tu responsabilidad, varón. Es tuya. Es total, completa y absolutamente tu responsabilidad. ¿Sí? No estoy diciendo acá que las hermanas no tienen responsabilidad de estudiar la palabra de Dios. No estoy diciendo que las hermanas no pueden instruir a sus hijos. No estoy diciendo ninguna de esas cosas. Estoy diciendo que es el varón quien en la casa representa la autoridad de Cristo y por lo tanto es la autoridad espiritual. Y el varón está llamado a ser pastor de su propia familia. Eso es lo que eres. Y si tú rechazas y rehusas esta, y si la ignoras, la desprecias, lo haces a un lado, etcétera, etcétera, eso no te quita tu responsabilidad delante de Dios. Porque Dios te va a pedir cuentas de esto. ¿Sí? O sea, tu responsabilidad, lo que quiero decirte hoy, es que tu responsabilidad no es nada más irte a trabajar y traer el dinero a casa. Tú tienes que ser el líder espiritual. Y tienes que llevar a tu familia, tienes que guiarla, y tienes que protegerla, dirigirla, y tienes que responder a las necesidades que ellos tienen, las necesidades emocionales, etcétera, etcétera. Todo tipo de necesidades, pero principalmente la enseñanza de la palabra de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó. No es cosa pequeña. Esta no es una cosa pequeña lo que la Escritura nos está pidiendo. A veces entramos en estos conflictos y sobre todo con el feminismo moderno y las ideas modernas y a veces entramos en el conflicto. ¿Quién es más? ¿Por qué? Entonces el hombre es más que la mujer. No. Espérense todos, por favor, paren. ¿Sí? Porque a la mujer se le pide sujeción y al hombre la autoridad. Nada que ver, déjenme decirle. Yo les dije el otro día, hermanas, no ambicionen ser número uno en el hogar. No lo ambicionen. ¿Por qué?
Es una gran responsabilidad. Y Dios le va a llamar a usted a cuenta si usted hace eso. No. Mire que lo que Dios está poniendo en los hombres es, a ti te voy a dar esta responsabilidad. Y tienes que entender que esta responsabilidad es algo muy preciado y muy sagrado, porque de tu acción como varón va a depender lo que pasa en este hogar. Lo que tú hagas va a tener consecuencias. Si tú eres un hombre de oración y enseñas la palabra de Dios y buscas al Señor, tu familia tal vez va a hacer lo mismo. Pero si tú eres una persona que no buscas al Señor, que no haces lo correcto, que desprecias las cosas de Dios, tu familia va a hacer lo mismo. Entonces es un privilegio ciertamente, pero también es una gran responsabilidad. Y no solamente por lo que me pide hacer, sino el ejemplo que me pide imitar. ¿Quién de nosotros, varones, puede decir que amamos realmente a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia? ¿Quién de nosotros? También les decía el otro día a los varones, y esto lo he repetido varias veces, pero es importante para mí repetirlo porque a veces me parece que no tenemos un entendimiento claro de lo que es la aplicación del Evangelio. Pero a veces pensamos que amar a nuestras esposas, ok, el mandato es amar a mi esposa, pero aquí dice, aquí como Cristo amó a la iglesia, y Cristo amó a la iglesia de esta manera. Él amó a la iglesia y se entregó a la iglesia porque estaba en una perfecta relación con su Padre. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Porque les he dicho en otras ocasiones, usted puede amar a su esposa por muchas razones. Tal vez su esposa es una mujer muy atractiva, y usted ama a su esposa porque es una mujer muy atractiva. Tal vez su esposa es una mujer muy complaciente, lo trata muy bien, le hace muy buena comida que a usted le gusta, lo atiende, llega usted a la casa y le tiene todo servido y usted está todo maravillado y por eso ama a su esposa. Algunos hombres aman a sus esposas porque mi familia me enseñó a ser un buen hombre. ¿Y los buenos hombres qué hacen? Aman a sus esposas, ¿no? En inglés hay un dicho, el nice guy. Muchos hombres americanos quieren ser nice guy. Y esa es la regla de su vida. ¿Y qué hace un nice guy? Un hombre bueno. Ama a su esposa. ¿No? Pues si usted ama a su esposa por cualquiera de estas razones, usted no está obedeciendo el mandamiento que el Señor nos está dando aquí. Porque aquí me dice que yo debo amar a mi esposa como Cristo amó. Significa yo amo a mi esposa porque amo a Cristo. Yo amo a mi esposa porque amo a Dios. ¿Entienden lo que acabo de decir? ¿Por qué esto es importante? Porque si usted ama a su esposa porque su esposa es buena cocinera, ¿qué va a pasar el día que ya no sea tan buena cocinera, que ya no le salga bien o que usted se fastidie de la comida de ella? ¿No? Si usted ama a su esposa porque es una mujer muy guapa y muy atractiva, ¿qué va a pasar? A todos nos va a llegar el momento en que esta guapura, ¿sí?, se acabe, ¿no? Digo, cuando usted está joven, se mira en el espejo y le da gracias a Dios por lo que ve. Cuando ya se empieza uno a ser viejo y se mira en el espejo, ya no hay tantos motivos de gratitud, ¿no? Entonces, un día se va a acabar esto, ¿cierto? Un día va a dejar de ser tan guapa, un día va a pasar algo. A lo mejor al principio es una mujer muy agradable y muy accesible, pero después de todos los pleitos que se han aventado por 25 años, ya no es ni tan agradable ni tan accesible. Y entonces, ¿ya no voy a amar a mi esposa? No, la Escritura me dice, ama como Cristo amó. ¿Y cómo ama a Cristo? Él se sacrificó. Ahora, ¿se sacrificó por gente que le amaba? ¿Se sacrificó por gente que era fiel? ¿Se sacrificó por gente que le servía con todo su corazón? No, se sacrificó por pecadores, indignos como nosotros. Ahora, quería hoy tomar un tiempo para revisar un aspecto importante del liderazgo del varón en el hogar y por eso quiero llevarlos a Juan 13. Vengan conmigo a Juan 13, por favor. Porque me dice que debo imitar el ejemplo de Cristo. Soy el líder espiritual en mi hogar, pero tengo que imitar
el ejemplo del Señor Jesucristo. Tengo que actuar como Cristo actuó. El Señor Jesucristo tenía como prioridad enseñarle a sus discípulos cómo seguir a Dios, ¿sí? Llevar a sus discípulos al conocimiento de Dios, instruirles. Y la manera como Él los instruyó involucraba no solamente el hecho de que Jesús oraba con ellos, 1, 2, les instruía, les hablaba la palabra de Dios y les explicaba la palabra de Dios y pasó mucho tiempo con ellos enseñándoles la palabra de Dios, sino que además les mostró con su vida cómo una persona que ama a Dios debe vivir. El pasaje de Juan 3 es precioso, vamos a leerlo. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este pasaje tiene mucho sentido y mucho significado considerando el contexto de lo que está pasando. Ahora, en Juan no es tan claro esto, pero si usted lee el Evangelio de Lucas, por ejemplo, donde el evangelista Lucas tiene arregla su material respecto a la vida del Señor más en términos geográficos. Entonces, usted va viendo la manera como el Señor Jesucristo va acercándose a Jerusalén y cada vez que se va acercando a Jerusalén, Jesús está prediciendo su muerte. Él está diciendo, voy a ir a Jerusalén y lo que me va a experimentar allá es que voy a morir, voy a experimentar dolor. Y a medida que él va acercándose a la ciudad de Jerusalén, Jesús está hablando de esto, pero los discípulos oyen estas cosas de que él va a morir, pero no les cae el 20, ahora sí como decimos en México. No entienden, ¿sí? No entienden a qué se refiere, así que lo oyen, pero como hay muchas cosas que ellos escuchaban a Jesús decir, y muchas veces son como los hermanos en el estudio, ¿no? Vienen al estudio y habla uno de muchas cosas y oyen y no entienden, pero no preguntan. Así también hacían los discípulos. Oían, no entendían, pero preferían no preguntar. Y muchas veces se quedaban así con la duda y mejor lo dejaban así. Pero mientras Jesús está hablando de su muerte y de lo que va a ocurrir, los discípulos, ¿qué estaban haciendo? Ellos dicen, vamos a Jerusalén. Jesús va a establecer el reino. Y todos están discutiendo por quién es el más importante. ¿Quién es el mayor? ¿Quién va a tomar el primer lugar? ¿Quién? La madre de uno de ellos viene y le dice, Señor, permite que uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Sabe usted lo que esa señora estaba pidiendo? ¿Sabe lo que estaba pidiendo? Estaba pidiendo los puestos políticos más altos que pueden existir en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la tradición es que el rey se sienta en el centro y a la derecha, ¿quién se sienta? Número 2. ¿Y a la izquierda, quién se sienta? Número 3. Esta mujer estaba pidiendo los primeros lugares en el reino para sus hijos, Juan y Jacobo. Pero no solo ellos, había una continua discusión entre ellos respecto a quién iba a ser el mayor, y hay un montón de ocasiones en que Jesús responde a estas discusiones. Toma a un niño y lo pone en medio de ellos y les dice, si ustedes quieren ser el primero en el reino de Dios, háganse como este niño. Y eso no para las discusiones. Ellos siguen yendo hacia Jerusalén y Jesús habla de su muerte y ellos discutiendo de quién va a ser el mayor. Llegan al aposento alto y las costumbres judías de nuevo, Jesús envía a 2 de ellos a preparar la cena. Las costumbres judías demandan, no digamos demandan, pero es una costumbre que alguien tiene que lavar los pies a los invitados a la fiesta. ¿Sí? Entonces, si usted tiene una fiesta en el hogar y usted sabe que en ese tiempo la gente usa guaraches o sandalias para andar caminando por las calles, pero las calles no están pavimentadas, están todas polvorientas, todas llenas de tierra, de lodo, ¿sí? Y de muchas otras cosas peores que hay ahí. Y cuando el invitado viene y llega al hogar, ¿qué es lo que el buen anfitrión debe hacer? Pues tiene que poner al criado, normalmente era el más bajo de los criados, a la puerta para lavar los pies de los comensales, de los invitados. ¿Por qué razón? También por la manera como tomaban la cena.
les he explicado que muchas veces ellos se sentaban sobre una mesa más o menos de esta altura y se sentaban sobre su codo, recostados sobre el codo. La mano izquierda no se usa para comer, es la mano inmunda, ¿sí? Así que solamente se come con la mano derecha, así que comían recostados sobre su codo izquierdo y solamente usaban la mano derecha para comer. Y entonces si están recostados, quiere decir que los pies, ¿sí?, de alguien va a estar en el cuerpo de alguien más. No sé si me explico, ¿no? Entonces no es muy agradable de repente estar comiendo y tener los pies del otro, y sobre todo si los pies están sucios, llenos de polvo, ¿sí?, de la calle. Así que era una costumbre entonces poner al criado, pero por supuesto, ¿quién quiere hacer eso? Pues entonces el criado que estaba a la puerta, era el criado más, digamos, más insignificante. Así que ellos fueron a preparar la cena, se sentaron todos a la mesa y nadie preparó esto. ¿Por qué? Porque estaban discutiendo quién va a ser el mayor, quién es más importante. O sea, ¿en qué consiste esa discusión? ¿Saben en qué consiste? La discusión de quién es el más importante es esta discusión. ¿Quién va a servir a quién? Es decir, déjeme decírselo en términos mexicanos. ¿Quién es el mandamás y quién es el lacayo? ¿Sí? Porque el que manda tiene la impresión de qué cosa. Si mando, soy superior, significa los demás me tienen que complacer. Y eso es lo que todos deseamos, que los demás nos complazcan. Ahí está el problema de la autoridad en el hogar. El varón que tiene este entendimiento de la autoridad piensa que su autoridad en el hogar es para complacerse a sí mismo. ¿Para qué existe mi esposa? ¿Para qué existen mis hijos? Para complacerme a mí. Si no me complacen a mí, entonces voy a hacer uso de mis poderes. Y lo que los hombres han usado a través de siglos es la violencia, ¿sí? Nuestro machismo, ¿sí?, es una representación clara de esta actitud. Yo aquí tengo que ser respetado y obedecido, porque yo soy el centro. Eso no es lo que Dios dice en su palabra. Ciertamente tú tienes la responsabilidad, pero el centro no eres tú. El centro es ¿quién? El centro es el Señor. Pero entonces vemos a los discípulos enfrascados en estas discusiones porque todos en nuestro corazón somos así. ¿Quién de nosotros desea servir? Todos queremos ser servidos, ¿sí? Todos deseamos que otros nos sirvan a nosotros, que nos den, que nos den las cosas que nosotros queremos, que nos provean, que nos hagan sentir bien. No queremos estar en la posición de participar en el servicio para que otros sean bendecidos. Pues los discípulos estaban en esa misma situación. El problema es que Jesús estaba hablando de que lo que le esperaba era dolor, y ellos están discutiendo por estas cosas. En el versículo 2 vemos este paréntesis sobre Judas, ¿no? Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Me encantan estos dos pasajes, porque mira de nuevo, lean con detalle. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas. ¿Qué significa? Que había sido exaltado por su Padre. El Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Estaba seguro de su posición, sabía de su aprobación delante de Dios, sabía que Dios le había de exaltar. Confiaba y estaba seguro completamente en las manos de su Padre. Tenía la bendición y el beneplácito y la aprobación de su Padre. ¿Y qué fue lo que hizo? Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Interesante. La naturaleza humana muchas veces es al revés. Cuando se nos da cierto nombramiento
cierta aprobación, ¿qué ocurre en nuestro corazón? Orgullo, ¿no? Me acuerdo mucho, hace años teníamos una hermana que servía con nosotros y era muy linda, muy servicial, muy trabajadora, bien amable, súper servicial. Era de verdad, era preciosa la hermana en su manera como atendía, como hacía un montón de cosas y por supuesto lo hacía todo por amor y por servir al Señor. Pero cuando mi esposa estaba esperando a nuestra primera niña, pues mi esposa ya no podía hacer muchas cosas en la iglesia, así que la iglesia tenía algunos recursos y yo necesitaba una secretaria. Todo el trabajo de secretaria lo hacía mi esposa, pero ya no lo podía hacer. Así que contratamos a la hermana para que nos sirviera unas horas como secretaria en la iglesia. ¿Y qué cree lo que pasó? Cuando la hermana tomó la posición y ahora era la secretaria de la iglesia, ya tenía una posición, pues la hermana cambió completamente. Y de haber sido una hermana bien humilde, bien sencilla, bien servicial, bien amorosa, se convirtió en el manager de la iglesia, ¿sí? Y a todos los hermanos los andaba maltratando y tratando mal y contestando mal y haciendo cosas y todo, y todos eran sus achichincles y todo. Y nosotros nos quedamos así como, wow, ¿qué pasó? Una transformación así, pero completa de 180 grados. ¿Por qué? Porque cuando recibimos una cierta afirmación, nosotros usamos eso ¿para qué? Para llenarnos de orgullo. ¿Y el orgullo qué es? Ustedes me tienen que servir a mí, no yo a ustedes. ¿Sí? Jesús sabía, tenía la afirmación de su Padre. Y teniendo la afirmación de su Padre, ¿qué hizo? Fue y tomó la toalla y la cubeta con agua. ¡Wow! ¿No? O sea, ¿se dan cuenta cómo Juan está poniendo esto aquí? O sea, por un lado, miras esto que representa la gloria de ser afirmado por el Padre, y estando en esta posición de gloria afirmado por el Padre, nuestro Señor va y toma la toalla y la cubeta. Y dice que se quitó su manto, en señal de honra, y lo hizo a un lado para estar listo. Versículo 5, puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Aquí vemos a nuestro Señor tomando la posición del criado más insignificante. Lo que ninguno de los discípulos quisieron hacer. El más insignificante. Él vino y se humilló para servirles. Y entonces entramos en estas discusiones. Pedro dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Y tenía razón el Señor, Pedro no lo entendía. ¿Sabe por qué? Porque cuando Pedro le dice, Señor, tú me lavas los pies, ¿cuál es el estándar que Pedro está apelando? Es decir, ¿de qué manera Pedro quiere que el reino de Dios sea gobernado? Pedro quiere que el reino de Dios sea gobernado en el mismo sentido que el mundo es gobernado. ¿Cómo es gobernado el mundo? Los grandes son servidos por los menores. ¿Sí? Perdón, hermanos. Los grandes son servidos por los menores. Eso es lo que Pedro quiere. ¿Tú me lavas los pies a mí? No, eso no está bien. Tú eres el Señor, ¿verdad? Yo debía lavarte los pies a ti, aunque no lo hizo. No sé si me explico. Pero lo que le está diciendo Pedro a Jesús es, no, esto no está bien. La ley o las costumbres mandan que el menor debe servir al mayor. Y Jesús le dice, ciertamente lo que hago no lo entiendes, lo comprenderás después. Pero Pedro insiste, no me lavarás los pies jamás. ¿Entienden de dónde está partiendo este pensamiento? Este pensamiento está partiendo de la actitud de arrogancia en el corazón de Pedro. Pedro quiere que el reino de Dios se siga viviendo de la misma manera que en el mundo se vive. Y este es un problema aún también dentro de la iglesia. Y es un problema en la familia. En la iglesia, en la familia y en todos lados. Es un problema, lo siento hermanos. No sé quién me está llamando. Sí. ¿Por qué razón, hermanos? Porque en la familia y en la iglesia
Nosotros queremos vivir de acuerdo al estándar que Pedro está sugiriendo aquí, y ese estándar es: el menor tiene que servir al mayor. Y por eso en la iglesia muchas veces queremos la comodidad, lo que nos acomoda, lo que nos gusta. Pero hablando de la vida familiar, lo mismo, la actitud del varón que quiere que su familia le sirva. Pero aquí Jesús tomó el agua y le dice a Pedro: Pedro, si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Y le dice Simón, Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Entonces se va de un extremo al otro. Y Jesús le dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes limpios están, aunque no todos. Ahora déjenme, voy a brincar lo de Judas porque no lo quiero mencionar ahora, pero en el versículo 12, al final del 12 les dice: ¿sabéis lo que os he hecho? Dice que después que hubo lavado los pies, tomó su manto de nuevo, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Cuál es la enseñanza? De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Cuál es la enseñanza? Aprendan a servir. El liderazgo en el reino de Dios. En el reino de Dios los roles están invertidos. Es el mayor el que sirve. Ahora, ¿qué significa eso? Que vas a obedecer la voz de tu esposa. No estoy diciendo eso. ¿Sí? Estoy diciendo que debes tener una actitud de humildad. Estoy diciendo que tu enseñanza de la palabra de Dios a tu esposa debe tener estas 3 cosas. 1, oración. Número 2, enseñanza de la palabra de Dios. Tienes que sentarte con tu esposa y tus hijos, abrir la Biblia y decirles: esposa, hijos, así dice el Señor. Y 3, debes mostrar con tu vida lo que es seguir a Cristo. Tienes que ser ejemplo, como Cristo lo fue. Y ejemplo de humildad, ejemplo de servicio, ejemplo de sencillez, ejemplo de madurez. El carácter de Cristo es muy difícil de definir. Y les voy a explicar por qué. Porque muchas veces queremos simplificar el carácter de Cristo, pero el carácter del Señor Jesucristo es sumamente complejo y sumamente balanceado. En un balance que a veces no lo entendemos. A veces queremos pintar al Señor Jesucristo como todo amor. Espérame, era una persona muy amorosa, pero hay momentos en que su carácter es muy fuerte y muy firme. Velo sacando a los vendedores del templo de Dios, ¿sí? Velo respondiendo a aquellos que están falseando, medrando la palabra de Dios. Pero también velo en su misericordia con el cojo, con el leproso, con la mujer samaritana. Y este balance que hay de firmeza, ternura, de firmeza por un lado, ternura y compasión por el otro, de fortaleza en la enseñanza de la palabra de Dios, al mismo tiempo de paciencia con los débiles y de amor. Este balance perfecto que hay en el Señor Jesucristo es lo que usted y yo, varón, tenemos que imitar. Ese es nuestro ejemplo. ¿Cómo tienes que guiar a tu familia? Siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo iba en Jerusalén y los líderes de la nación lo querían apresar, voy a terminar aquí y vamos a tener la cena del Señor. Pero los líderes de la nación lo querían apresar. Dice la Escritura, en el Evangelio de Juan, por cierto, unos capítulos más adelante, dice que enviaron a los alguaciles para prenderlo y Jesús estaba enseñando en el templo. Y vienen los alguaciles de los judíos, de esto es no de los romanos, sino de los judíos, para aprender a Jesús. Está enseñando en el templo. Y Jesús está enseñando y llegan los alguaciles. Y cuando ellos escuchan hablar a Jesús, cuando lo oyen enseñar, no pueden aprenderlo. Y van y regresan con aquellos que les enviaron. Y cuando aquellos les preguntan y les dicen: ¿por qué no le aprendieron? Si nosotros le enviamos a que
aprendieran a este hombre. Y los alguaciles dicen, nunca un hombre ha hablado como habla este hombre. Por supuesto que la experiencia de oír a Jesús enseñar definitivamente debe haber sido una experiencia sobrenatural, más allá de lo que nosotros podemos imaginar, ¿sí? Pero siempre he pensado que existe algo, porque la Escritura nos dice continuamente que Jesús hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Interesante. ¿En qué consistía esto? ¿Por qué el evangelista hace esta diferencia entre la autoridad del Señor Jesucristo y los escribas que no tenían autoridad? Los escribas eran personas que decían muchas cosas, pero no tenían autoridad porque nadie podía creer en su autoridad. ¿Por qué? Porque su hipocresía era conocida. ¿Sí me explico? La gente los miraba y sabía que lo que ellos estaban diciendo realmente no lo creían, porque no vivían de acuerdo a lo que ellos estaban diciendo. ¿Cuál es una de las acusaciones que Jesús tiene contra los fariseos? Ustedes quieren que la gente cargue estas cargas pesadas, pero ustedes no están dispuestos a llevarlas. Ni siquiera con un dedo. Otra vez la mentalidad, que los inferiores sirvan y los grandes tenemos los privilegios. ¿No? Pero la Escritura nos dice que Jesús tenía autoridad. ¿Sabes por qué? Porque cada cosa que Él decía iba respaldada por una vida que estaba en total acuerdo con lo que Él enseñaba. Una vida de profunda integridad y seriedad y absoluta devoción. Tú y yo, mi hermano, aspiramos a eso y debemos aspirar a eso. No somos perfectos. ¿Quién de nosotros podemos ser perfectos y tener el balance que el Señor tenía? Ninguno. Pero ese debe ser nuestra meta. Que cuando yo le enseño a mi familia, mis hijos vean que realmente yo creo en el Señor, porque estoy buscando al Señor. Pero si yo les enseño y les digo a mis hijos que amen a Cristo, pero yo no amo a Cristo. Si yo les digo a mis hijos, ándale, váyanse a la iglesia, y yo los mando a ellos, pero yo no vengo a la iglesia. Si los mando a ellos a la escuela dominical, pero yo no vengo a los estudios bíblicos. ¿Qué dice eso de nuestra vida y de nuestro corazón? ¿Qué dice eso de nuestro ejemplo? Si yo les pido a mis hijos que oren, pero yo no oro, ¿quién le va a enseñar? Tú, varón, sé el ejemplo que Dios quiere que seas en tu hogar. No seas el macho mexicano. Sé un ejemplo de Cristo en la vida de tu hogar. Sea una bendición para tu familia. Y Dios te va a dar gracia. Ninguno de nosotros somos perfectos. Quizá tienes que llegar esta tarde y decirle a tu esposa, ¿sabes qué? Perdóname, porque no he sido lo que debía ser. Tal vez tienes que abrazar a tus hijos y decirles, hijos, perdónenme. No les he enseñado correctamente lo que es amar a Cristo. Y está bien. Si eso ha ocurrido en tu vida, haz eso. Con toda honestidad y verdad. Y es un buen punto para hacer el cambio aquí. Porque vamos a tomar la cena del Señor. Y quizá en esta tarde tengas que decirle a tu esposa, perdóname. Tus hijos. Tal vez en esta tarde tengas que reconocer que hay muchos aspectos en tu vida que están mal, que tienen que cambiar. Y si Dios está hablando a tu vida y a tu corazón, no seas rebelde. Oye la voz del Señor. Escucha lo que el Espíritu de Dios te está diciendo. Vamos a tomar unos minutos para tomar la cena del Señor. Y hablando de su humillación y de su humildad y de la belleza del carácter de Cristo, de la gloria, de lo inimaginable que es pensar en nuestro Señor. Hermanos, a mí me fascinan los evangelios. Es la parte favorita mía de toda la Escritura, mirar a Cristo obrar y actuar. No existe un gozo mayor. Y pensar que este Señor maravilloso que tomó la toalla y la cubeta está hoy aquí con nosotros.
Su presencia está aquí. No porque la iglesia, mis hermanos, no es el edificio. Sí. Cuando nos pidieron que nos saliéramos de la otra iglesia, no nos salimos de la iglesia. La iglesia está aquí. Nosotros somos la iglesia. Sí. Y la presencia del Señor está aquí con nosotros. ¿Quién puede participar de la cena del Señor? La cena del Señor es algo sagrado. Es un asunto muy delicado, es muy sagrado. Es participar de esta ceremonia que representa la presencia misma del cuerpo y la sangre del Señor. No creemos como el catolicismo que estos elementos se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor, pero sí creemos que hay una comunión espiritual muy particular en participar de estos elementos. Aunque son simples jugo de uva y pan, representan la sangre y el cuerpo del Señor. Y es algo muy sagrado. ¿Quién puede participar de la cena del Señor? Solamente aquellos que verdaderamente han entregado su vida a Cristo. ¿Te has entregado al Señor? ¿Has confesado que Cristo es tu Señor? ¿Estás confiando únicamente en Él para tu salvación? Si tú estás confiando en Cristo para tu salvación, no solo puedes participar, debes participar. Que los creyentes deben participar de esta ceremonia, de este pacto. ¿Sí? Ahora, si no eres un creyente, déjame preguntarte, ¿por qué no eres un creyente? ¿Qué te impide? ¿Qué cosa hay en Cristo que tú digas, no quiero venir a Él para humillarme y seguirle? ¿Qué te impide seguir a Cristo? Vuélvete a Él. Él es misericordioso, es amoroso. Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él llama a todos. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. El gran predicador inglés Spurgeon decía que la única condición para ser salvo es ser pecador. Eso es todo. Eso es todo lo que necesitas para ser salvo, porque la Escritura dice en Romanos que Él justifica al pecador. Entonces eres un pecador. Ven a Cristo para ser justificado. Pero reconoce que eres un pecador y recibirás gracia. Ahora eres un creyente que no estás viviendo bien delante del Señor. Déjame preguntarte, ¿cómo es posible que estés viviendo así? ¿Cómo es posible que estés viviendo de esta manera si tienes el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Cómo es posible que estés viviendo de esta forma si el Hijo de Dios murió por ti? Mi hermano, mi hermana, si estás viviendo de una manera indigna ante el Señor, con todo mi corazón, te animo a que te arrepientas. Confiesa tus pecados. Lo más maravilloso de la gracia de nuestro Señor es que nuestro Señor es compasivo y perdonador. Si alguno hubiere pecado, ¿qué dice la Escritura? Abogado tenemos. Y es cierto, muchas veces cuando pecamos, Satanás viene a nuestra vida y nos acusa y nos hace sentir que somos los más miserables y ya no tenemos redención. Pero la Escritura nos dice que Él sigue estando a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Así que cuando me encuentro en mis debilidades y lidiando con mi propio pecado, miro a la diestra del Padre donde aún está Él ahí intercediendo por mí. Y recuerdo que mi confianza no está puesta en mí mismo. Mi confianza está puesta en el Hijo de Dios y en su gloria y en su obra perfecta que Él hizo por mí. Soy salvo por lo que Él hizo por mí, no por lo que yo hago. Les leo esto porque la Escritura dice que cada uno se pruebe a sí mismo y coma del pan y beba de la copa, porque cualquiera que beba indignamente del cuerpo, de la sangre del Señor, será culpado. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ciertamente, si tú confiesas ser un creyente y estás en pecado y participas de la cena del Señor sin arrepentirte, vas a comer y vas a beber juicio. Si no eres un creyente y participas de eso, vas a beber juicio. Mejor vuélvete al Señor y arregla tu vida delante de Dios. Pablo dice aquí que por eso muchos enfermos y debilitados entre los corintios, dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados,
mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Nosotros como iglesia, amigos y hermanos, no decidimos quién toma la cena del Señor. Cada uno en su propio corazón decida. Examínate, pruébate. No se trata de soy perfecto, merezco tomarla. No. Si ese es tu pensamiento, por favor, abstente. Se trata de una sola cosa. La tomo porque confío en la obra que Cristo hizo por mí. Y Señor, si he pecado, perdóneme. Si no he creído en ti, recíbeme como tu hijo. Vamos a tomar un momentito para orar. Le voy a pedir a mis hermanos que pasen. Les van a distribuir los elementos. Y les voy a pedir a todos que estén en silencio, con mucha reverencia. Esto es una ceremonia muy sagrada. Por favor, sin platicar, sin distracciones. Y mientras nuestros hermanos distribuyen los elementos, vamos a cantar un canto ahí en su lugar. Cierre sus ojos en oración delante del Señor, ¿sí? Y tome un tiempo para meditar delante del Señor. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe brilla él. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, yo que en él lo tomó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es.
aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy, aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy, aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy, aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Vamos a orar por el pan. Amado Dios, reconocemos que somos pecadores, Señor, y reconocemos que estamos destituidos, enemistados delante de ti, Señor. Pero reconocemos que tu gran misericordia, tu bondad, ese don inmerecido, Señor, que no merecíamos, nos ha unido a ti, Señor, una vez más. Nos ha reconciliado, Padre amado. Reconocemos y sabemos que el último día que estuviste con los apóstoles, Señor, partiste el pan. Y es un simbolismo, Señor, de que tu cuerpo iba a ser partido, Señor, molido por nosotros. Y entendemos y reconocemos, Señor, que nosotros merecíamos eso, Señor. Pero, Señor, reconocemos y entendemos que tú nos diste lo que no merecíamos, que fue la salvación. Gloria a Dios por eso, Padre amado. Estamos tan agradecidos y somos tan bendecidos por esto, Padre amado. Y a usted sea la gloria y la honra por todo, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria del Señor participemos del pan, hermanos. Vamos a orar por el vino. Padre amado, te damos gracias por el sacrificio que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros, Señor. Confiamos plenamente, Señor, en la salvación de la que hemos alcanzado por ello, Señor. El vino, lo dijo el Señor, simboliza el nuevo pacto y simboliza también la sangre que fue derramada por muchos para remisión de pecados, en la cual nosotros totalmente confiamos, Padre. También te damos gracias por la hermosa promesa que nuestro Señor Jesucristo hizo en ese día. Señor, que un día nuevamente en tu reino volveremos a tomar junto con Él de nuevo el vino. Gracias, Padre, por todo lo que esto significa para nosotros, Padre. Te damos gracias en el nombre de Él, de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Amén. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos de la copa, mis hermanos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Vamos a orar. Nuestro Padre, te agradecemos una vez más la bendición de estar juntos en comunión. Gracias, Señor, que la iglesia no es el edificio. Gracias que la iglesia somos nosotros, porque tu presencia está aquí. En estos elementos que hemos participado, recordamos nuestra unión profunda con Cristo. Recordamos que somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.
recordamos que somos uno contigo. Recordamos que el hecho de que somos uno contigo ha hecho este glorioso intercambio que habla esta canción que cantábamos, donde tú has llevado nuestras maldades y el sufrimiento que merecíamos a consecuencia de ello. Y al contrario de eso, nosotros hemos llevado la bendición de tu vida justa y la justificación y el perdón de nuestros pecados. Señor, en esta hora te adoramos. Permítenos vivir con esa esperanza, así como la primera epístola de Juan dice que aquel que tiene esta esperanza de un día mirar a Cristo y ser semejante a Él, se purifica, así como Cristo es puro. Permite que vivamos nuestra vida con este anhelo de purificarnos. Perdona nuestros pecados, fortalécenos y levántanos. Y afirma esta iglesia. Y usa esta iglesia para tu gloria. Y quita todo aquello, Señor, que nos divide, que nos separa. Permite que podamos mantenernos en unidad. Gracias por este tiempo. Gracias por proveer este lugar. Gracias por todas tus bendiciones. Señor, en esta tarde te pido que el amor de Dios el Padre, la gracia, preciosa gracia, maravillosa gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión y la unidad, el vínculo perfecto de paz que tu Santo Espíritu trae, guarde a los creyentes, Señor, hasta tu venida en Cristo Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, vamos a cantar un canto más y estamos despedidos. Que el Señor les bendiga. Tenemos ahora que desmontar aquí cosas, así que si tiene usted un poquito de tiempo, ayúdenos por favor, y los hermanos que sirven también. Gracias. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó, 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 resucitó. Aleluya. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó. Gracias sean dadas al Padre, que nos pasó a su reino, donde se vive el amor. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó. Alegría, alegría, hermanos, que si hoy nos amamos, es que resucitó. Si con él morimos, con él vivimos, con él cantamos. Aleluya. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya.
victoria.